Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Bienvenidos, es viernes y debería ser tiempo para el esparcimiento, no en el sector turístico ecuatoriano. 21 y 22 repuntó, 23 segundo semestre comenzó a decaer. Las cifras del 24 son escalofriantes. En enero el ingreso de turistas cayó 22%, en febrero 25%, marzo 16%, abril 15%, mayo 8%. La hotelería a escala nacional reporta que tiene máximo un 35% de ocupación. Las operadoras de turismo caídas del 40% en ventas del 2024. La disminución turística incluye Galápagos y no por la tasa que incrementaron en buen momento, sino por la inseguridad. Galápagos que de paso cada vez está más deteriorado, con exceso de población, por lo menos en 5,000 habitantes, y con unas zonas constituidas casi como un prostíbulo. ¿Ya? Esas son algunas zonas urbanas de Galápagos. La intención de compra del producto turístico del Ecuador a través de aerolíneas, es decir, vuelos, ha caído 6% hasta ahora en el 2024, mientras los países vecinos se aprovechan. Colombia ha aumentado su intención de compra en 25% y Perú en 56%. Y también hubo pandemia allá. Y Colombia tuvo, hasta hace poco, tiene todavía actividad guerrillera, vivió prácticamente una guerra civil, 50 años. Perú, sendero luminoso, quedan rezagos, corrupción constante, presidentes en la cárcel, suicidándose o fugados. Y el turismo crece. ¿Qué estamos haciendo mal aquí? Van a responder la pregunta en los próximos 60 minutos Laszlo Caroli y André Obiol. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, les refiero algo de quiénes son mis invitados. Tendremos a otro vía Zoom. Laszlo Caroli es fundador de Boutique Hotel Cultura Manor y chairman de Executive Hotels y Haciendas del Ecuador. Es un especialista en tours, guías turísticos, competencias en 4x4. Lo que pasa es que tengo en inglés el currículum y lo estoy traduciendo real time, Laszlo. ¿Qué más? Gracias por la invitación, Carlos. Un placer estar contigo. ¿Qué más digo de sus antecedentes? Pues soy políglota, hablo 7 idiomas, soy especialista en turismo y en desarrollo sostenible. Ok. André Obiol es miembro del directorio de la Asociación de Restaurantes, ecuatoriano, 48 años,
director regional de la Académie Culinaire de France para América Latina, representante de las marcas Bocuse d'Or y Coupé du Monde de la Patisserie de Ecuador. Ingresó a la prestigiosa escuela Glion Hotel Schools en Suiza, donde obtuvo el título de diploma de gestión hotelera, graduado con honores, máster internacional en Hospitality Management Honors de Glion Institute y maestría ejecutiva MBA en la Escuela de Negocios INCAE. Esta gente sabe lo que habla y tiene un gran background económico. En breve nos acompañará vía Zoom Mauricio Letort, quien actualmente es presidente de la Federación Ecuatoriana de Turismo. Ok. Laszlo, la pregunta está formulada. Ahora, en esta coyuntura, ¿qué hacemos? Pienso que lo actuado es extemporáneo. Hay que declarar a la industria en emergencia y hay que implementar un plan de rescate y de contingencia que minimice el estrago que va a tener la industria en el corto plazo, evitar su quiebra. Pienso que hay que sostener lo invertido por los inversionistas en la hotelería y en el turismo en el Ecuador y sobre todo hacer lo que ya se ha hecho en otros sitios, hacer una pausa general y automática en todos los créditos del sector, por lo menos de 2 años, porque efectivamente desde octubre del 2019, con las movilizaciones indígenas, hasta la fecha hemos atravesado casi 30 estados de excepción que nos han impedido trabajar. Entonces, dar esa pausa y generar un sistema de refinanciamiento automático, sin trámites, porque sin turistas no podemos trabajar. No hay estudio de mercadeo que solucione eso, tampoco una corrida financiera que lo contemple, y por ende se requiere un estado de emergencia para implementar estas acciones. En su caso, André Obiol, ¿cuál es su respuesta a la misma inquietud? Ahora, ¿qué medidas hay que tomar? A ver, primero creo que el gobierno, a través de Cancillería y en colaboración con el Ministerio de Turismo, deberían programar un viaje a cada país que son los principales emisores de turismo para el Ecuador y levantar las alertas. ¿Qué quiere decir levantar las alertas? Recordemos que cada país que envía turistas acá a nuestro Ecuador, pues a raíz de toda la declaratoria de estado de emergencia, guerra, conmoción interna y demás, pusieron banderita roja de no viaje al Ecuador. Pero ojo, estamos atravesando una situación donde está sectorizada el tema de la violencia, ¿no? Tomemos el ejemplo de México, tomemos el ejemplo de Colombia, no es todo el país. Hace antes de ayer parece me llegó una carta del alcalde de Isabela, de Puerto Villamil, que está solicitando ya que los aeropuertos de Galápagos, ¿sí?, se vuelvan aeropuertos internacionales, para que no afecte a Galápagos, de tal manera que el turismo vaya directo al archipiélago. Tenemos que levantar las alertas. Tenemos que inmediatamente hacer la reglamentación del uso del fondo de promoción que ya está aprobado por la Asamblea Nacional, ¿sí?, y que se ratificó en el decreto presidencial que emitió el presidente Noboa hace pocos días atrás. Pero ¿qué es lo que buscamos a nivel del sector privado? Que ese fondo sea administrado, si no directamente por el sector privado, pero que al menos sea un fondo mixto. Con la participación del sector privado. Pero no solo en el mixto decreto en los recursos, sino mixto en la decisión. En las decisiones. Okay. Exactamente. Hemos comenzado. Sí. Como ustedes ven, hay ideas, hay propuestas y son viables. ¿Qué diablos falta entonces? Les quiero recordar nada más que nos pueden seguir por Facebook y YouTube. De ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15, Vito TVO, o 709, señal de alta definición ESA. En DirecTV estamos por el canal 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, señal abierta, ya es canal 9. Además, Lorena. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177. CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados solo en esas cableras es mayor a 40.000. Carlos. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Esto es Guayas y Santa Elena. Para los pocos dinosaurios que como yo todavía oyen radio. Los otros ven radio. La siguen en sus apps, sus aplicaciones, en el laptop y toda esta cuestión. Disculpen que repita esto con tanta frecuencia, pero para mí es un martirio. No que me vean, sino que no oigan radio.
Candela con K es la radio en Manaví, 89.3 FM. Estoy en campaña, a ver si dejan de transmitir con imagen la radio. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, es Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Les recuerdo siempre, mañana de 8 a 9, el programa de Félix Narváez en Radio Centro. Y a continuación, de 9 a 11, vamos con el debate de Centro Digital. Tratamos el tema de la Fiscalía, la captura de la justicia, la bronca de Aquiles Álvarez con el presidente de la República y un tema que, como es sorpresa, prefiero no anticipar. Prosigamos, Lorena. Cuando compareció en este programa a principios de año, el ministro de Turismo anticipó las bondades de una de las leyes impulsadas por el gobierno cuando tenían mayoría en la Asamblea. Ustedes proponen facilidades de pago en el SRI, IES y sistema financiero. ¿Cómo cuáles? Efectivamente, en el 2021 en una ley económica urgente se incluyeron varios artículos para dar alivio financiero al sector turístico por el contexto de la pandemia. Lo estamos replicando ahora por el contexto de inseguridad que ha vivido varias provincias del país. Son dos artículos específicamente. El primero, que la industria de turismo pueda reestructurar sus deudas con instituciones públicas hasta por 2 años sin cuota inicial para evitar coactivas. Y el segundo artículo es que las empresas de turismo que hayan registrado pérdidas en el 2022 y 2023 puedan descontar esas pérdidas al impuesto a la renta hasta por 5 años. Puedan reestructurar sus deudas hasta por 2 años o con 2 años de gracia. Y de ahí... Hasta por 2 años. Si tiene deudas con el SRI, con el IES y otras instituciones públicas, puedan reestructurarlo hasta por 2 años. Laszlo, eso fue desde luego a principios de año. Pregunto, ¿aplican algunas de esas medidas? ¿Son viables? ¿Se están aplicando? En ningún caso. ¿Ah? En ningún caso. ¿No les han reestructurado las deudas a 2 años? No, en mi caso personal estoy tratando de reestructurar una deuda en la CFN. Ellos han generado, por su libre albedrío, como una institución aparte, una serie de documentación que hay que presentar, una serie de requisitos. No es en ningún momento automático. O sea, ¿no están cumpliendo la ley? No. O sea, lo están haciendo más complicado de lo que el presidente dispuso que sea la ley. Totalmente más complicado. ¿Y la consecuencia de eso es? Nadie va a poder cumplir los requisitos. Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cómo han entorpecido esto tanto? Por ejemplo, si se quiere realmente motivar a que las cosas continúen bien, se necesita eliminar los intereses, las moras y multas desde octubre del 2019 hasta la fecha. Eso no van a hacer. ¿Por qué? Lo van a integrar al crédito y usted va a tener que pagar 2 cuotas. ¿Dónde está el alivio? No hay alivio. ¿Se lo han dicho al ministro de Turismo, Nils Olsen? Sí. ¿Y qué dice? Ojalá haya escuchado. ¿Cómo se lo han dicho? De todos los medios. ¿Se han reunido con él? Personalmente, hace muchos años hemos conversado, pero últimamente no. ¿El ministro de Turismo no ha conversado con ustedes? No, no ha conversado. ¿Desde cuándo, en su caso? Desde la última vez que le visité en la Hacienda La Danesa. ¿Qué antes, fue? Cuando funcionaba el tren crucero. Eso es hace siglos. Exactamente. Ya no pasa por allí. 3 años. Exacto. Y siendo de su mismo gremio en cuanto a haciendas... Ok. Mientras yo preguntaba esto, Andreu Viola hacía así. Le pregunté que si se han reunido. ¿A qué se refiere eso? A ver, la verdad es que la respuesta es un rotundo no. Hemos, a través de varios gremios, porque vale la pena mencionar que el Ecuador está organizado, el sector privado, a través de gremios, restaurantes, hoteles, operadoras, aerolíneas, transportistas de turismo y demás, guías de turismo. Y tenemos conocimiento que todos, en unión o de manera independiente, han enviado cartas solicitando al ministro reuniones para tratar una índole de temas. ¿No se reúne? La semana pasada... Contésteme, ¿no nos reunimos. ¿No les contestan? No nos contestan. ¿Y cuál es la lógica? ¿Tiene que haber alguna? Estoy promoviéndole cobrar en la feria tal, estoy promoviéndole cobrar en la feria cual. ¿Cuál es? Así es, mira, al punto que quien nos conteste y quien normalmente da la cara al ministerio, debo decirlo, es la viceministra Silvana Ramírez. Y está bien para cosas urgentes, Así pero es. el señor no puede estar en la estratosfera. De paso, Nils Olsen está aquí el miércoles, ¿ok? Y vamos a ver qué responde, entre otras, no solo esta exigencia de conversar, sino alguna
propuestas válidas. Entonces, así es. Entonces, últimamente hemos enviado ya comunicaciones muy contundentes al presidente de la República y hemos pedido reuniones al presidente, que ha derivado al ministro y el ministro ha derivado a la viceministra. ¿No han hablado con el secretario general de la administración, que es el encargado de ser el whip del gabinete, de decir, oye, me han venido comunicaciones de aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no te reúnes? No hemos tenido contacto con él. Arturo Félix Wong, ustedes... Bueno, ya, siguiente cosa. Ustedes proponen algunas medidas concretas. A mí me ha interesado esto de una delegación a cada país que tiene en el Ecuador como un destino preferente o importante. ¿Se lo han dicho a la Cancillería? Se lo ha dicho, se ha hablado con Gabriela Sommerfield. Hace poco, inclusive la semana pasada, tuvimos una reunión aquí en Guayaquil de la Federación Hotelera y en el viaje que venía la delegación de Quito, coincidencialmente se topó con Gabriela en el aeropuerto. ¿Adivino la respuesta? Gabriela mencionó ¿Adivino la respuesta? Todo el apoyo. ¿Adivino la respuesta? Pero no ha habido más. Pero disculpa, André, para eso tenemos nuestros embajadores de allá. Pues tenemos agregados comerciales. Lo que tenemos es que pedirles y vamos a dar la exposición. Otra cosa es si va la canciller, pues. Más aún ahora en que absurdamente la quiere descabezar la Asamblea, a ella le conviene subir el nivel y el perfil de su gestión en este tema, que es fundamental porque se relaciona con seguridad. ¿Saben qué? Lo que se pasó del secuestro de TC es un episodio de un solo día. Y lo segundo, lo que acaban de decir aquí, no todas las zonas son inseguras en el Ecuador. Exacto. ¿Ok? Es decir, que en las haciendas se podría recuperar el turismo que se ha perdido. Por supuesto. Tenemos que entender que el caso de Colombia es un ejemplo a seguir. El caso de Perú es un ejemplo a seguir. Son nuestros vecinos. No podemos decir que los problemas de seguridad en esos países no existen. En el Ecuador tenemos zonas en donde no existe inseguridad. En el Callejón Interandino es un tema de absoluta paz. No creo que haya habido un problema en ninguna hacienda nunca. Okay. Entonces, tampoco en la Amazonía. Podemos hablar de que está focalizada la violencia, desgraciadamente, en ciertos cantones, pero en los demás no. Ya, vamos a seguir. De paso, me olvidaba, Pedro, te mandé un gráfico de las ciudades más peligrosas del mundo para poner luego, si lo tenemos a la mano, ¿en qué puesto aparece Guayaquil, que creo que es 17? Y en qué puesto aparece Quito, que creo que es 60. No estoy seguro de Quito, de Guayaquil, si lo tenemos allí o lo ponemos después. Ok, después. Prosigamos, Lorena. Mauricio Letort, presidente de la Federación Hotelera Ecuatoriana, apunta que la principal caída del turismo en el país se produce por el problema de inseguridad y la proyección que tiene este tema al extranjero. Y ahora estamos en un estado de guerra, ¿no? Cuando se menciona la palabra guerra, hace que el turismo no se dé. El turismo es una actividad lúdica y como tal la gente quiere ir a divertirse, a pasar momentos agradables, distensionarse, y al hablar de la palabra guerra, eso nos afecta mucho. El gasto más grande o el costo o el impuesto más grande, si podemos decirlo así, para el turismo es la inseguridad. Mauricio, bienvenido. Esto lo tratamos hace meses. La pregunta es, ¿seguimos en estado de guerra? ¿Y han mejorado las condiciones, dado que las muertes violentas del gobierno da cuenta que las ha reducido ciertamente, no en el nivel que se esperaba, pero sí de 17 a 20%? Bienvenido. Hola Carlos, un gusto estar acá. Lo que está pasando es que no tenemos construida una narrativa para el extranjero. No sabemos qué tenemos que decirle al extranjero, no sabemos qué piensan de nosotros, entonces estamos saliendo a ferias a enseñar una imagen del Ecuador idealizada, pero con una narrativa que no está sujeta a la realidad. Entonces hay un divorcio entre qué tenemos que decir para mitigar estos efectos de este llamado guerra interna y lo que está sucediendo. Prueba de eso es que a pesar de que estamos participando, ganamos un premio en Fitur, estuve ahí, fue un lindo stand, pero no hay resultados, los resultados no se dan. Y vemos que el efecto de todo esto ha sido prácticamente cero o menos de cero. Estamos con una caída en la llegada de turistas extranjeros. Comparado con el 2019, 10 puntos de reducción en la ocupación turística en Quito, y a nivel nacional las cifras son muy parecidas, incluso en algunos cantones peores. Okay. Reducción en la tarifa promedio. Ya, está planteado el problema claro. Okay. El problema es que no estamos diciendo o admitiendo
por ejemplo, en ferias como la que usted mencionó, Fitur, de paso, fui a Fitur 93, fue la número 2, comenzó, si no me equivoco, en 92. Disculpe la digresión. No estamos diciendo ahí lo que esperamos y esperan afuera que se diga, sino que estamos eludiendo el problema. No, no hay problema de seguridad. No, eso ya pasó, no, eso fue focalizado. No hay una narrativa para el extranjero. ¿Quién la debería establecer? ¿Debe ser oficial con la complementación del sector privado? O ya que no la hay, ¿por qué no la hacen ustedes? Es decir, usted preside el gremio que agrupa a todos. Decirle, señores, pongámonos de acuerdo en qué decir, para que luego no piensen además que discrepamos, que mentimos o que uno los perjudicamos. Les decimos, en las haciendas no hay problema, me estás afectando, entonces la gente no va a ir a la playa. Va a comenzar el despelote. Si hay algún gremio complicado, si lo conoceré yo, y dividido, es el turístico de paso. Ok, ¿a quién le corresponde suplir esa deficiencia de comunicación? A ver, Carlos, aquí hay un tema. Hubo una ley económica urgente. En la ley económica urgente se puso el fondo de promoción. El fondo de promoción en una ley económica urgente se entiende que es con urgencia que se debe tener el fondo para promocionar. Que resulta que en el reglamento sale que recién se configura en el 2025. Luego, este año está perdido. Estamos bajando ingreso de turistas extranjeros. Recién se empieza en el 2025 y ese efecto tendrá, ojalá, resultado para mediados del 2025. El sector privado no puede esperar. Nosotros ya hemos construido de manera privada. La verdad es que ¿hasta cuándo podemos esperar? No tenemos paciencia, no tenemos negocios que aguanten. Tenemos que empezar, tenemos ya una oferta clara, ya tenemos una propuesta clara generada por una empresa que ha hecho este tipo de trabajos para otros países con mucho éxito. Ya le estamos presentando al sector para empezar a recaudar fondos y construir esta narrativa que sea confiable, que genere seguridad al turista. Ok, o sea, para colmo, como el Estado no hace lo que debe, ustedes están pasando el sombrero para ponerse de acuerdo y buscar una empresa especializada en esto que comunique lo que el gobierno, el Ministerio de Turismo no hace. Pero aquí 3 precisiones. 1, un problema es que como no hay el reglamento, no hay plata en ese fondo. El otro problema que creo entender es que se está promoviendo con lo que se hace en el Ecuador, ignorando este tema. Entonces, ¿cómo así en el Ecuador, que tiene estos rankings de inseguridad, me dicen que vaya y no me dicen nada respecto a eso el gobierno, el Ministerio de Turismo? Y la otra es la más grave. ¿Usted cree que este año ya es perdido? O sea, no se puede, mediante una campaña agresiva que se concentre en prioridades, mejorar algo para el último trimestre. Entendíamos que la ley económica urgente, el momento que sale el reglamento de la ley económica urgente, el fondo se lo configuraba de forma urgente y en el reglamento sale que recién es enero de 2025. No podemos esperar. Ok, lo tengo claro. Y creo que tienen razón en que no pueden esperar. Cuando yo preguntaba esto a Laszlo, era el que hacía así, cambió la cabeza. Sí. Respecto a si se puede recuperar esto el último trimestre. Imposible. ¿Por? En mis 35 años de experiencia, Carlos, en el turismo, puedo asegurar, bajo pena de fusilamiento, de que no va a haber un turista en el Ecuador hasta el 2027. Porque si las operadoras han retirado el producto Ecuador de su vitrina de oferta, significa que así vayamos a todas las ferias del mundo y hagamos el mejor trabajo del mundo, tendremos que convencerles de que vengan, y para cuando ellos hayan puesto su oferta de Ecuador en su sistema de comercio será 2026, y para que el turista contrate será 2027. André, es decir que lo que usted propone, siendo creativo y esperanzador, sería inútil. Conseguir levantar las alertas del país, la banderita roja, explicarles que la violencia es un fenómeno sectorizado, igual no van a venir. A ver, es que tal vez habría que dividir segmentos, y voy a aclarar el tema. Cuando vamos a pensar, tener pensamiento crítico empresarial. El primer paso que nosotros hicimos los empresarios turísticos cuando empezó la caída en agosto del año pasado debido a la muerte de Fernando Villavicencio, la primera pregunta fue, ¿será que estoy fallando yo como empresa? En pricing, en promotion, en mercado y demás. Después empezamos a hablar a los colegas, nos dimos cuenta que no, éramos todos.
Después empezamos a buscar la data, que ojo, nada de esta data que estamos presentando y que se ha presentado ha sido del Ministerio de Turismo, ha sido presentada por el sector privado que hemos investigado, correlacionado, bancos centrales, SRI, Pintura y demás. Importante notar eso, ¿no? Pero hay acciones inmediatas que sí podemos hacer. Los segmentos, yo estoy de acuerdo con darlo. Un segmento de turismo, hablemos de tercera edad, ellos sí viajan a través de operadoras de turismo que necesitan ir a la feria, que posicionan un año y viajarán un año después. Más o menos su toma de decisión de dónde viajar les toma año y medio. Pero tenemos los segmentos de Millennial y Centennial. ¿Cómo ellos toman la decisión de viajar? Short term, corto plazo. Ven un influencer que está viajando por el Ecuador diciendo, hey, estoy en un país seguro, estoy en la Amazonía y miren qué seguro es, estoy en Galápagos, miren qué seguro es. Lo hizo el Bukele en El Salvador con uno solo de ellos. ¿Ya? Y movilizó una ola de turismo. Y esos segmentos que hablamos de gente de 30 años para abajo, que hoy por hoy son el segmento que más viaja en el mundo, que más poder adquisitivo, que más disponibilidad de efectivo y que más voluntad tiene para viajar. Más disponibilidad de efectivo, ¿no es ese turismo mochilero? No necesariamente. Ahora tú ves que antes decíamos los jóvenes no tienen dinero, ahora es lo contrario. Hacen dinero que no sabemos cómo, pero lo hacen más que nosotros. ¿Verdad? ¿No? Entonces, esos toman la decisión inmediatamente. De hecho, hemos visto que las reservaciones a través de las OTAs de como Booking han pasado que antes en la hotelería se demoraban, 6 meses de aquí en adelante. Ahora están tomando decisiones de un día anterior. Es decir, que han comprado su pasaje de avión o tienen la intención de compra y están esperando las noticias para decir, el Ecuador se calmó, listo, me voy a Galápagos. Lo cual supone que estamos targeting wrong, dirían los gringos, equivocándonos en la forma en que estamos buscando los grupos objetivos al no segmentar según condiciones como las que aquí acaban de describir. Pero hay quien piensa que ni siquiera ese es el problema. Lorena. Cuando volvamos, un reportaje que da cuenta sobre los efectos de la caída. No, aquí toca Sebastián Cornejo. Me comentó el productor. ¿Y por qué no me dicen a mí? Ya, ok, no hay problema, hagamos lo que tú dices, ya, de acuerdo. ¿Corte? Sí, está bien. Es que a mí no me dicen. Cuando volvamos, un reportaje que da cuenta sobre los efectos de la caída del turismo en el Ecuador. Reactivar la economía del sector turístico pasa por mejorar los niveles de seguridad, pero más por potenciar zonas y actividades donde el azote de la delincuencia es mínimo. Rendirse no es opción, reinventarse sí. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hola, soy Jorge Carriel, especialista en medicina interna, y dentro de las funciones de mi especialidad está el manejo de patologías agudas en el paciente ingresado en el hospital y también el seguimiento de patologías crónicas de pacientes con múltiples afecciones a la vez y de los pacientes sin diagnóstico por consulta externa. Estamos ubicados en el Hospital Clínica Dr. Tirino Andrade, en el Nuevo San Borondón, en la zona de Ciudad Celeste. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14,
el mismo número, a 3 cableras que lo reproducen. Estamos hablando sobre reactivación económica. El caso es sector turístico, último programa de la semana de los 5 que hemos hecho en esta serie. Bueno, la diferencia es que en Wall Plus el reprise es 48 horas después, 6 de la mañana. En streaming tienes 100,000 visitas al mes, 4,000 visitas diarias. Por si acaso es para un horario más accesible, ya saben ustedes, para quienes son de mi edad y se quedan dormidos de esta hora. En el periódico digital Ecuador en Vivo lo pueden ver como resumen en su portal principal y página de noticias. Y en el oriente, sector turístico de gran atractivo, muy descuidado, con baja incidencia o ninguna según los sectores de violencia. Allá todo el mundo sabe de Mashpiloch y se acabó la historia, hay mucho más que eso por si acaso. En el oriente, llegamos a través de Nina Radio, es 104.7 FM. Desde Puyo, Napo para 3 provincias más. Ahora sí, Lorena, disculpa que no sabía que habíamos hecho un cambio en el bloque anterior. Ante lo evidente del efecto de la inseguridad, Sebastián Cornejo, expresidente de la Federación Nacional de Turismo, en una comparecencia en Radio Sucesos, reconoce su impacto negativo, pero propone como alternativa potenciar el turismo interno. Esta situación coyuntural que está atravesando el país, esta situación de inseguridad, la imagen del Ecuador en el exterior es terrible. Las cancelaciones de turismo receptivo llegan a un 70-80%. Para lograr que el sector turístico permanezca, resista, pueda pasar esta época de coyuntura, el turismo interno es la respuesta. Crear zonas seguras de turismo, crear rutas seguras donde y promoverlas, ¿no? Promoverlas para que el turista interno se desplace. Tiene que haber una garantía de que existe una seguridad aceptable para que los turistas nos visiten. Y el gobierno nacional, junto con los gobiernos seccionales, son los que deben ponerse de acuerdo y con el sector privado para crear estos destinos turísticos seguros. Volvamos los ojos al mercado interno, dice Sebastián. Porque acuerdos entre gobiernos seccionales y operadores turísticos, potenciemos estos destinos, porque del extranjero ya sabe usted lo que está pasando. Mira, de las intervenciones que ha habido en el programa, te puedo resumir que es evidente que no hay un plan. El país necesita entender de que el turismo tiene que ser dentro del segmento de una zona estratégica, un elemento estratégico de la economía nacional. Y tenemos que hacer una planificación estratégica sostenible, que como esta mesa se sustente en 4 patas: la ambiental, la sociocultural, la económica y la política. ¿Quién tiene que hacer eso? Tiene que ser una corporación de promoción, así como se hace en Colombia, como se hace en el Perú. ¿No ha presentado eso el ministro? Creo que él no tiene el conocimiento para hacerlo, Carlos. ¿Qué es lo que ha presentado entonces? Él piensa que ir a las ferias es la solución. Esa es una de las salidas. No es una solución. Y peor, porque todo está siendo productivo, dicen ustedes. Así es. Hacemos presencia, pero no generamos viajes. A ver, ¿qué ha hecho PROM Perú? ¿Y qué ha hecho PROM Colombia? Nuestros vecinos. Tienen la competencia exclusiva de la promoción del destino, que incluye los productos que el país produce, ¿no es verdad? Okay. Entonces, han dejado que Hollywood les esté haciendo la campaña. Ok. ¿No es verdad? Vamos a una propuesta suya, André, que mencionó el pedido del alcalde de Isabela de que se vuelvan internacionales a los aeropuertos de Galápagos. ¿Qué ventaja tendría eso? Difícil contestar eso, pero a ver. Pues no es lo que tratan de evitar que vengan a Ecuador continental, porque acá es la mala fama, mientras allá no es, y podrían ir entonces directamente allá los turistas que solo quieren ir allá. Claro, nos perdemos el costo que hacen, o el gasto que hacen, quiero decir, en Quito y Guayaquil 1 o 2 días, pero es peor perderlos en total. Primero hay un tema, no soy experto en aerolíneas, pero tenía conocimiento que por el momento no se podía declarar aeropuertos internacionales por un tema del combustible. Claro, no hay suficiente una capacidad para... técnica, Ok, ya. De acuerdo. Se la instala, pues.
Sí. Te toma 3 meses esa vaina. Habrá que ver qué pasa con hidrocarburos. Ok, y el segundo recelo es contaminación. Sí. Mientras más combustible manejes, más se puede contaminar Galápagos, ¿ya? Así es, ya. Entonces, entiendo esa situación, entiendo el impacto, entiendo en el aeropuerto, pero bueno, de todas maneras, hoy por hoy Galápagos está sufriendo caída de turismo. Y con el riesgo ahora que quieren, como sabes, ya desde agosto corre el incremento de la tasa de ingreso de turistas, y que entiendo que los alcaldes de las 3 islas de Galápagos se han unido para protestar en contra de este alza. Peor en el momento que cae el turismo, obviamente, imagínate su tasa de volviendo al reglamento para usar el fondo de promoción al que se refería también Mauricio Letort, su pedido era que el sector turístico no solo participe en los beneficios, sino en la decisión, en las ideas para administración. ¿Hay que cambiar algo ahí legalmente o es cuestión de que el ministro los llame y los incorpore? No, lo que pasa es que en el decreto presidencial que emitió el presidente hace pocos días, claramente especifica que ese fondo de promoción va a estar manejado únicamente por el Ministerio de Turismo, que el que preside el fondo va a ser el ministro y en consecuencia la pirámide estructural que está dentro del ministerio. ¿Se puede cambiar eso? Y que podrán tener como asesores a las personas externas que se inscriban. ¿Dónde están los profesionales? Las personas externas que se inscriban. Que se inscriban. ¿No dice a las organizaciones o a los gremios? Nada. O sea, los baraja a ustedes. Nos barajó al sector váyanse, privado. no jodan, no saben de esta vaina. Así Lo es. único que saben es reclamar. Sí. ¿Dónde está la academia? Tenemos excelentes académicos en el país relacionados al turismo. ¿Dónde están las grandes consultoras del mundo que ubican al Ecuador en los grandes estudios que dicen efectivamente el futuro del Ecuador está en... ¿Y dónde están los presidentes de la Asociación de Restaurantes como la suya, de haciendas de... Participamos todo el tiempo, pero no nos escuchan, Carlos. Yo pienso que, por el amor del cielo, dejemos de tomar malas decisiones. Sentémonos a generar un consenso. A ver, estamos hablando de un aeropuerto en Isabela. Pensemos, cuando el alcalde Barrera trasladó el aeropuerto a Tababela, Quito perdió 100.000 turistas. Dejó de ser destino turístico, hoy es zona de tránsito. Antes teníamos 3 noches de hotel por turista, ahora son 0,74 noches de hotel por turista. O sea, van a Tababela, esperan ahí, cogen su siguiente vuelo, hasta luego. Se van a Ibarra, se van al Cotopaxi, se van a la Amazonía, transitan por Quito en la mañana, a mediodía, duermen fuera de Quito, comen fuera de Quito y se regresan a sus países. Si eso produjo ese aeropuerto allá, ese efecto, imagínense el resto. ¿Saben qué? Dejemos por un rato el reportaje, Lorena. Dejémoslo para el próximo bloque porque de tiempo estoy apretado, porque de contenido ha habido mucho. Y pongamos el gráfico que les mencioné. Most dangerous cities in the world, ciudades más peligrosas en el mundo. Vean del 1 al 17, columna izquierda. Guayaquil, 17. Les leo las que están antes. Pietermaritzburg, debe ser Sudáfrica por la bandería. Pretoria también. Caracas, tercero. Johannesburgo, Port Moresby, no sé dónde. Durban, San Pedro Sula, esto es México. Port Elizabeth, parece Jamaica, lo siento. Río de Janeiro, 9. Memphis, Tennessee. Salvador de El Salvador. San Salvador. De Bahía. Eso es otra cosa, no están mamados. Port of Spain, Recife, Rosario, Argentina, Baltimore, Fortaleza y Guayaquil. Y vean a Quito, está mucho más abajo en inseguridad, es decir, en mejor circunstancia, columna derecha, hacia abajo. Antes que Quito les leo desde la 40. Chicago, Marsella, Filadelfia, Coventry, Manila, Atlanta, Houston, Birmingham, Buenos Aires, Santiago, Quito. Ahora sí, Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Holbox Muñetón, dirigente hotelero, respecto a la reactivación económica para el sector turístico. Reactivar la economía del sector turístico pasa por mejorar los niveles de seguridad, pero más por potenciar zonas de actividades donde el azote de la delincuencia es mínimo. Rendirse no es opción, reinventarse sí. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Punto BB
B de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Que estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Y atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión las pueden ver por las siguientes cable operadoras: CNT Play todo Ecuador y Galápagos, 11 Play todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, Valle Visión Play en la ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Son más de 14,000 los conectados en esta plataforma, principalmente ecuatorianos. Carlos. Solo para recordarles que miércoles va a estar aquí Nils Olsen, ministro de Turismo. La entrevista la pidieron ellos, por si acaso, y encantado. Esto es doble vía. Cuando invito yo a veces no pueden venir, lo entiendo. Cuando coinciden las agendas y los tiempos de los dos es ideal. Encantado. El viernes va a estar aquí, en cambio, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Tema de seguridad será clave, más otros papeles de las Fuerzas Armadas. Sigamos, Lorena. ¿Con reportaje o Holbach Muñetón, Carlos? Holbach, sí. Holbach Muñetón, director y propietario de varios hoteles intermediarios de Guayaquil, es de quienes más ha insistido desde hace rato, no solo ahora, en medidas que no se toman y se postergan para reactivar la economía en el sector turístico. La fuente Radio Sucesos. Los números son graves porque tenemos un alivio financiero que no ha ayudado en realidad a la industria. Mientras no pasemos el peldaño de la inseguridad, cualquier cosa nos frena. El problema en este momento es seguridad y económico y liquidez, porque los restaurantes, hoteles y todo, es una cadena que si no tienes turistas nacionales o internacionales, no vendes, y si no vendes no tienes recursos para poder solventar las deudas. Ok, la puso más difícil. Mientras no pasemos este escalón de la inseguridad, ¿sabe cuánto tiempo va a tomar?
Esto es un proceso. En mejorar significativamente, quizá 2 años, depende de cómo vaya la experiencia de Durán. Específicamente, usted que viene del sector de restaurantes, cuénteme algo de la situación de ellos. Bueno, es crítica. Primero Guayaquil o Guayas, la gran mayoría vacunados, muchos restaurantes cerrando. Las operaciones de restaurantes que antes tenían en la noche, la misma Urdesa, recordemos que antes Urdesa pues, era una zona muy frecuentada, hoy ya no lo es. El consumo promedio ha caído, no tanto a nivel de transacciones, me refiero, hay la misma cantidad de clientes, ¿sí? Durante el día, pero gastan menos. Correcto. Quiere decir que ya no hay la liquidez en el mercado para consumir, como antes lo hacían, ¿no? Y usted me decía en la pausa comercial que por la misma razón ha caído la capacidad de consumo, que la propuesta de Sebastián Cornejo de apelar al turismo interno no era viable. No es viable, no es viable. A ver, voy a hablar, que pasa esto, me cuesta a mí la vida, no sé, pero Ecuador sabíamos aquí estamos para hablar. Que lavaba unas sumas importantes. 5.000 millones de dólares en la economía. Sí, ok. Sí. Eso representa un porcentaje del PIB bastante importante. Bueno, con todo lo que sucede, no sé cuánto estará la suma de lavado en el momento, pero sabemos que muchos de los sectores económicos del país están caídos. Desde construcción, venta de automóviles, en consecuencia en cascada, no hay liquidez, por lo tanto, lo que menos haces es ir al restaurante, salir y viajar. Ya. ¿Usted proponía? Sí, pienso que dentro de las medidas, debajo de la declaratoria de emergencia, tiene que estar una exoneración de 5 años en impuesto a la renta, IVA y todo tipo de tasas, impuestos y demás. Los hoteles pagamos 22. No podemos pagar. Nadie tiene la liquidez, ni siquiera para pagar la luz, el agua y el teléfono, los empleados y los gastos y suministros que sirven para mantener un hotel. Peor aún, cumplir con todas las expectativas del sector financiero que creen que nosotros somos parte de un club de millonarios. Eso es todo. Ok. Lorena. Cuando volvamos, más propuestas para salidas inmediatas a la grave crisis del sector turístico. Reactivar la economía del sector turístico pasa por mejorar los niveles de seguridad, pero más por potenciar zonas y actividades donde el azote de la delincuencia es mínimo. Rendirse no es opción, reinventarse sí. Un día anuncian apagar motores. Apagar los motores es suspender una actividad. Y al día siguiente suspenden la medida. Celebro la decisión. Dije yo que era madura, pero también es sospechosa. El justo reclamo de los transportistas por inseguridad en carreteras. Y la propuesta del gerente de la FENACOTIP. Quiero públicamente, usted va a ser la persona que lo va a recibir, que este proyecto está basado a la ley. Pero reducir la inseguridad en las vías va mucho más allá. Ustedes están parando aún sin necesidad de una parada. Siempre tú tienes... ¿Y eso no es aumentar ahorita el peligro? Una entrevista veraz con Abel Gómez, dirigente de 13,000 transportistas. Hoy por hoy tenemos que suspender frecuencia porque no hay usuario que viaje. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AMD Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado.
que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Hola a todos, soy el doctor Ricardo Freile, cardiólogo clínico, enfocado en prevención y cardiometabolismo. Estoy realizando pruebas cardiovasculares como son el ecocardiograma, prueba de esfuerzo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, porte de arritmias y otros estudios que son necesarios en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Si quieres encontrarme, estoy acá en el Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, ubicado en el Nuevo San Borondón. Te estaré esperando. Vera a su manera, crítico e independiente. Podemos proponer más, pero en este caso menos es más. Gracias. En vez de hacer un listado de cosas urgentes, ¿cuáles son las más importantes por las que deben comenzar? Y sobre todo, ya hemos visto por qué no les paran bola. Lo que hay que ver es cómo hacemos que les paren bola. Pues sí, ojalá pudieran escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere oír. En realidad, ir a las ferias es un largo periodo que funcionará después de varios años. Laszlo, algunas inquietudes. Usted dice que el turismo interno no es una salida. Así es. ¿Por qué cada feriado hay una avalancha de turistas? Sí, pero ¿cuántos se hospedan en los hoteles, comen en los restaurantes y consumen los productos turísticos que el Ecuador ofrece? 2 o 3 noches. Y la mayoría son restaurantes, hoteles, sí. ¿Cómo les llaman a las que están al paso en la carretera? Hosterías, hostales. Pero vemos la estadística de los gremios de transportes que dicen que sus frecuencias están cerrando porque no tienen viajeros. Okay. Entonces, yo propongo que concertemos un calendario anual de eventos, un evento macro cada 3 meses y un evento menor, pero importante cada mes. Un evento macro sería, por ejemplo, un gran feriado. No, un evento macro es como un Hábitat 3, como un evento deportivo de una carrera de 9 volcanes. Yo tengo diseñado 12. Con gusto se lo entrego al ministro. Fenomenal. Ok. En su caso, André Obiol, igual, o sea, los restaurantes se quejan, pero siguen trabajando. Bueno, hay... Muy pocos son los que cierran. Sí. Otros hablen 2 o 3. Menciono el caso de una que está cercana al sector turístico, claro. Ya tiene un empuje fenomenal. Fran Ferrero. Hay otros que van a abrir restaurantes. Sports Planets vuelve a San Borondón. Esta cuestión que tienen en Malecón, ¿cómo se llama? El Cristal ahí, el mercado del Río. Ok, sigue funcionando. Una sola nave, tuvo que cerrar una. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ok. También hemos hecho nosotros dentro de los estudios, yo siempre baso una data, sobre qué está pasando con restaurantes. Y que también les pasa esto. Pero mira, uno de cada 4 restaurantes sondeados, ¿sí?, consideran que la situación empeora, es el 25%. Ya 81% de los restaurantes decidió ya no abrir más sucursales. Esto data a nivel nacional. Dejar de crecer, ¿qué más? Ok. Y el 76% dice, hasta ahí me paro. 14% de los restaurantes a nivel nacional han sido clausurados en el último semestre, cerrados de manera voluntaria por sus propietarios, sea por un tema de vacunas, sea por caída de ventas. Ya van 14%. Ya van a ver que Lorena les tiene unas preguntas finales sobre las cuales yo quiero incidir al concluir el programa. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Reactivar la economía del sector turístico pasa por mejorar los niveles de seguridad, pero más por potenciar zonas y actividades donde el azote de la delincuencia es mínimo. Rendirse no es opción, reinventarse sí. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power.
Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Que estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Que ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Tu Voz Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya saben ustedes cómo concluye el programa con el rito que han impuesto aquí Lorena Ochoa y María Clara Triviño Martínez. Adelante. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas deben ser únicamente en términos de sí o no. Vamos con André Ubiol, número 1. Obiol, perdón. André Obiol. Las formas que aplicaron Colombia y México para mantener la demanda turística, a pesar de los enormes niveles de violencia, ¿son aplicables en el Ecuador? Sí. 2. Quienes no se pueden recuperar en el sector turístico deben ser reorientados a otro tipo de actividad. Sí, ley de demanda y mercado. 3. Uno por uno. Primero él, luego tú. Sí, luego usted. Perdón, disculpa. Ya. Número 3. Si hoteles y restaurantes sobrevivieron con un azote peor que fue la pandemia, ¿resulta esto una crisis menos grave? No. Vamos con el señor Laszlo Caroli. Número 1. ¿Prevé que el sector turístico despida trabajadores debido a la crisis? Sí, ya está hecho. 2. Wow. ¿Debería abrir el Banco del Pacífico una línea preferencial de crédito para el sector turístico? Sí, de inmediato. 3 y última. ¿Las promociones y descuentos pueden conseguir que los turistas visiten sectores del país menos inseguros? No. Gracias. Ok. Laszlo Caroli, yo insistía con mi dueña de gráfica que es Carolis, no es Caroli, y André Obiol, gracias por concurrir. Un placer. Que no sea la última. Yo les diría que en 15 días hagamos una evaluación de qué resultado hubo, Encantado. de lo que el ministro diga y la opinión pública reaccione. Para mí, lo más grave de la situación del sector turístico, de lo que hemos recopilado aquí, no es la situación crítica en que está. Es que el ministro de Turismo no los reciba. Que no sea él un interlocutor directo, que traslade todo al viceministro, que tiene un nivel de conocimiento y de jerarquía importante, pero no como él, y que siga creyendo el cuento que nos vendió en enero. Una cosa era Fitur, ya había pasado de paso lo del 9 de enero, por eso el presidente hizo muy bien en ir, revertir el tema, etc. Y otra cuestión es ahora. Los operadores y el turista no son bobos. Cuando les decimos que nada pasa en el Ecuador, no nos creen.
no pasa algo tan grave como lo que trasciende, es cierto. Aquí me lo espetó en la cara la ministra de Trabajo. Me dijo, en gran parte ustedes tienen la culpa como prensa por sobredimensionar las cosas. Es verdad, somos corresponsables del asunto. La naturaleza de la prensa es así, lo negativo vende más, lo escandaloso tiene mejor marketing, pero hay formas de contrarrestar eso. Aquí hay una gran idea, que es una narrativa frente al tema de la inseguridad común, transversal, como dicen ahora, que atraviese a todos, para que no parezca contradictoria y falsa. El gobierno, el Estado, tiene que partir por reconocer que la situación de inseguridad ha mejorado, pero no lo suficiente, no se ha salvado, y este es un escollo muy largo. Y por lo tanto, las políticas a largo plazo que aquí están proponiendo deben por lo menos ser consideradas. Y si no, vean qué hacen. Ahora, yo entiendo que como estamos en periodo electoral, admitir que las cosas para el sector turístico se han descalabrado no es popular. Pero ¿saben qué? Más popular es dejarlo colapsar. Así que por el lado que lo quieran ver, el sector turístico merece alivio, respuesta, ayuda concreta. Ya tuvieron bastante con la pandemia. Lorena. El domingo a las 22 horas trataremos otro tema de interés nacional aquí en su programa Vera a su manera. Hasta entonces y que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno, que ahora sí resuelve. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente.